tiene que ver también con el Día del Padre, aunque nosotros vamos a tocar el tema, seguir la temática que es la madurez cristiana, pero mirando a un padre que tenía sabiduría y que en esa sabiduría que él tenía trató de dejar en su familia un legado. Y el legado es lo que nosotros dejamos espiritualmente y la herencia es lo que nosotros dejamos materialmente. Por lo cual el legado es de suma importancia porque el legado es algo que las personas van a recibir de nosotros, aún los que no son de nuestra familia ni herederos directos, pero lo van a recibir igual porque van a recibir de nuestros consejos, de nuestras palabras, de nuestras enseñanzas, de nuestro ejemplo. Y van a extraer de nuestra vida aquello que le enseñamos. La herencia la reciben directamente los hijos o los familiares directos, son los que merecen la herencia para que todo el esfuerzo del trabajo que nosotros dejamos le queda a ellos. Pero el legado lo pueden recibir todos. Y aquí Josué, cuando él termina de conquistar generalmente la tierra prometida, de echar a todos los enemigos, él se planta como padre, como líder de su familia y como líder del pueblo. Pero aquí es donde él hace una gran diferencia, en donde uno puede tomar decisiones por su propia familia. Pero no puedo yo tomar decisiones por tu familia, por la familia de cada uno de ustedes. Solamente puedo tomar decisiones por mi familia. Y aquí como padre y líder de familia, él dice en Josué 24:15, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué interesante está él tomando esta posición de líder. Y aquí es lo importante de los padres, tenemos que tener sabiduría cuando guiamos a nuestra familia, cuando tomamos decisiones en nombre de nuestra familia y cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Porque un padre que no se planta a servir a Dios, que no decide servir a Dios, está decidiendo indirectamente servir a la carne, servir a la comida, servir al deporte, servir a su trabajo. ¿Me entiende? Decide indirectamente. Entonces, cuando nosotros decidimos servir a Dios, vamos a plantar nuestra familia en la casa de Dios, vamos a guiar a nuestros hijos a los caminos del Señor, porque decidimos hacerlo de esta manera. Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes se animan a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Se anima a decir así? Amén. Muy bien, qué lindo escucharlo, ¿no? Pero qué es desafío para los padres plantarse en la casa y aún desafiar a sus hijos. Elijan ustedes a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No los obligaba Josué a los demás a servir a Dios, pero él estaba dando ejemplo de que él decidía y ponía su vida en el camino correcto de servir al Señor. Qué lindo esto. Bueno, estamos estudiando los niveles de madurez, estamos en el número 7 en esta mañana y ya nos faltan 3 más, 8, 9 y 10, para completar estos 10 niveles que yo marqué aquí en el texto de la Biblia, que son los niveles que marcan la madurez de un cristiano. Cómo un creyente va madurando y va creciendo en el conocimiento de Dios. Encontramos en este nivel, tiene que ver con la sabiduría específicamente. Cómo utilizamos la sabiduría, y el título le puse: la sabiduría de Dios aplicada a la vida. Cómo nosotros podemos aplicar la sabiduría que Dios nos da a nuestra propia vida para que nos vaya bien en la vida, para que realmente las decisiones que tomemos sean las correctas, aunque no veamos el futuro cuando tomamos las decisiones, nos arriesgamos a tomar las decisiones, pero sin embargo que sean las mejores decisiones de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Dice capítulo 3 de Santiago, versículo 13, dice de esta manera la palabra del Señor: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Muy bien, partiendo de este texto encontramos aquí dos fuentes de sabiduría, las cuales nosotros tenemos que saber distinguir bien, correctamente, para entender qué fuente es la que alimenta, de la cual nosotros nos aferramos. Encontramos la sabiduría que es diabólica, por un lado, la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, y por otro lado encontramos la sabiduría que viene de lo alto, del cielo, la que viene de parte de Dios. Y nosotros elegimos en esa sabiduría de dónde sacamos nuestras convicciones, eligiendo de una de las dos sabidurías de dónde nosotros realmente sacamos nuestra firmeza, nuestra fuerza, nuestras decisiones, de dónde nosotros tomamos para tomar en cuenta cada vez que tomamos una decisión en base a qué fuente de sabiduría nosotros estamos tomando esta decisión. Primero voy a tocarle la definición de la sabiduría del diccionario, por supuesto. Dice así: sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Por lo tanto, el diccionario nos habla de un conjunto de conocimientos que se va adquiriendo y otros conocimientos que se reciben a través de la experiencia. No todo tiene que pasar por el estudio, por la universidad o por un libro. Hay cosas que la gente aprende de la experiencia, de su propia vida, de prueba y error, y van adquiriendo sabiduría a través de ese conocimiento, como ser el conocimiento de la siembra, del uso de las plantas, el conocimiento laboral, del trabajo. Y hay gente que no ha estudiado un oficio, pero lo ha aprendido y a través de su práctica ha adquirido sabiduría y por lo tanto tiene la experiencia para poder enseñar ciertas actitudes de la vida. Otra definición que hay dice: la facultad de las personas de actuar con sensatez, prudencia o acierto, referente a la sabiduría. Es la facultad que una persona tiene de actuar acertadamente en determinadas situaciones. Entonces, cuando una persona actúa correctamente en determinadas situaciones es porque tiene sabiduría y ha tomado la decisión con sabiduría. Después dice, con los años, explica acá, que se va adquiriendo más sabiduría. Por lo tanto, se supone que la gente más adulta o más mayor tendría que tener más sabiduría que los más jóvenes. Entonces, es propio encontrar en la juventud errores propios de su inexperiencia y también encontrar que le falta seguridad en su vida porque le falta un conocimiento de lo que vendrá, lo que va a venir, ¿no? Entonces, pero cuando la persona mayor o adulta o el padre o el abuelo se acerca, o la abuela de diferentes maneras se acercan a la juventud, entonces le pueden guiar con mucha más sabiduría porque tienen la experiencia de la vida. Hay veces que la gente tiene un problema en la vida y, como decimos ese dicho, se ahoga en un vaso de agua. Y cuando alguien que ya ha pasado muchas veces por esos mismos problemas, se da cuenta que no es para tanto tal situación. Entonces vive los problemas con más relajamiento porque sabe que, bueno, ya se te va a pasar. Te va a doler por un momento, pero después se te va a pasar. No te hagas tanta mala sangre. Entonces, vive las situaciones y las crisis de una manera diferente porque las va viviendo con una sabiduría que tiene que ver con su experiencia de vida, ¿no? Dice otra definición de otra línea de diccionario, dice cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. Qué interesante es ver esto porque a medida que el conocimiento va entrando a nuestra vida,
la experiencia la vamos viviendo y vamos desarrollando ese punto de reflexión, de saber reflexionar en las situaciones de vida. Por eso cualquier decisión que nosotros tomemos presionados o apurados, que no alcanzamos a pensar, la podemos tomar con insensatez y nos podemos equivocar, por supuesto. Por eso es tan importante, cuando las decisiones son muy importantes, tomar su tiempo para reflexionar y pensar, para que las decisiones sean tomadas con la mayor sabiduría posible. Conocimiento, otra palabra que tiene que ver con esto, definiciones, acción de conocer, bueno, no nos dice mucho. La segunda dice, facultad de un ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. A medida que las personas vamos aprendiendo, vamos adquiriendo conocimiento, y lo importante es que el conocimiento, cuando lo sabemos aplicar, vamos adquiriendo sabiduría. Es como encontrar, vi una figura estos días, alguien que se estaba ahogando allí en un canal de agua, y había un hombre que le agarra unas y unas maderas y en lugar de, se las tira al que se estaba ahogando, pero le tira la soga. Entonces no es solo conocer, sino es saber usar el conocimiento. ¿De qué le sirve que yo le tire una soga si yo no lo sujeto, no lo agarro, no lo saco del agua? Entonces el conocimiento es muy bueno, pero si yo no lo sé aplicar en la vida, es porque no tengo sabiduría, y no me sirve de nada básicamente el conocimiento si no lo sé aplicar. Dice, allí aparecen tres palabras que son interesantes de observar. Dice, con respecto a la sabiduría. Y una de esas, la que dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, y menciona esas tres palabras. Y esto lo voy a aplicar leyendo tres versículos en versiones de la Biblia distintas, el mismo versículo en versiones distintas. Nos habla hoy una versión conocida, dice, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Así interpreta el versículo de esta versión. Otra versión, la NTV, porque la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. La otra Biblia, la PDT, dice, esta es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino, esta no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de, aunque en realidad viene del demonio. Y aquí nos está abriendo un poquito el panorama estas versiones para entender que muchas veces el ser humano toma su fuente de conocimiento de lo que la gente de este mundo piensa. La moral de ellos está definida por lo que la gente piensa. Y la gente actual tiene una moral mucho más distinta a la que nuestros padres tuvieron. La moral de este tiempo es diferente a la de los antiguos. Porque la moral de muchas personas está de moda y entra en una modalidad, en una forma distinta, en donde ven las cosas de una manera distinta y consideran que lo que los abuelos pensaron está arcaico, viejo, fuera de uso, y se dejan manejar por el pensamiento de este siglo, de cómo piensan los demás. Y dice, ay de aquel que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hoy en día hay cosas que están consideradas como malas, aunque antes eran buenas, pero ahora están consideradas como malas, como nocivas, ¿me entiendes? Que un padre corrija a su hijo con un chirlo en la cola está considerado como un delito, ¿me entiendes? ¿Y a quién de nosotros no nos pegaron un buen chirlo en la cola? ¿Me entiendes? Nos criaron algunos a raíz de varilla y otros a raíz de cinto y otros a raíz de chancletazos, y aprendimos una psicología muy simple. Acá el que manda es papá y mamá. La psicología era muy simple. Y no había mucho que discutir en ese tiempo. ¿Me entiendes? Y nosotros aprendimos, ninguno salió traumado, ninguno salió acomplejado, ninguno de nosotros salió con una crisis existencial o cuestión parecida. Pero hoy
esto está considerado como algo malo en la sociedad en la que vivimos, porque nos dejamos mover por ciertas corrientes de pensamiento, y muchas de ellas tienen que ver con la psicología, algunas con corrientes de psicología, porque no toda la psicología piensa de la misma manera, pero ciertas corrientes como que no se puede tocar, no se puede hablar, ¿me entiende? Entonces, es mejor, quizás algunas cosas sean mejor, pero así encontramos la hiperrebeldía, niños desafiantes, encontramos niños que no quieren estudiar, que no tienen sentido su vida, que no hacen nada con su vida, ¿me entiendes? Y antes la psicología era muy simple, o trabajás o estudiás, no hay punto medio. Y hoy hay padres confundidos porque, ay, mi hijo no sé qué le pasa, lo llevo al psicólogo porque no está desanimado, tiene un desgano, no quiere estudiar, empieza una cosa, la deja, empieza otra, la deja. Mire, la psicología de antes era muy simple y simplemente era o estudiás o trabajás y listo. ¿Me entiendes? Y era sencillito. Entonces, cuando vos tenés dos opciones en la vida, no tenés mucho que decidir. Tenés que pensar o esto o aquello y ya está. Como si tuviera dos camisas, una celeste y una amarilla. ¿Cuál te pones? Y ya está, no hay mucho que pensar. Cuando uno tiene un ropero lleno de camisas, por ahí se pone, como las mujeres piensa, prueba, no le gusta, cambia. Bueno, pero cuando uno tiene dos opciones, es simple la vida. Entonces, cuando nosotros nos complicamos la vida por prestar atención a ciertas corrientes de pensamiento que confunden a las personas. La sexualidad binaria, ¿me entiendes? Toda la vida nos criamos con la sexualidad binaria, ¿me entiendes? Toda la vida. Pero hoy esto está considerado como algo malo para algunas corrientes de pensamiento. Yo sigo pensando que la sexualidad para mí es binaria y sigo pensando de esa manera, porque la Biblia lo enseña, porque Dios lo creó así, porque la naturaleza lo enseña. No es que crea esto solamente porque soy sino porque tengo fundamentos, tengo argumentos para creer esto. Porque creo que la naturaleza, a través de la sexualidad, desde el punto de vista binario, entonces es lo que genera la procreación y genera la existencia de la humanidad. ¿Me entienden? De la otra manera es antinatural. Por lo cual, al ser antinatural, si todas las personas se dejaran guiar por ese pensamiento antinatural, se eliminaría la existencia de la humanidad. Pero al crear, al pensar de acuerdo a lo que la Biblia enseña y al poder aceptar eso como la fuente de sabiduría, no nos dejamos confundir. Hoy hay tanta cantidad de sexualidades, tanta cantidad de gente como percibe su sexualidad, que hay una confusión en la mente aún de los niños y a veces los adultos con ciertas clases de pensamiento influencian a sus hijos y los hijos tienen ciertas clases de duda, de pensamiento, de confusión. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por una corriente de sabiduría que es terrenal, animal y finalmente diabólica, influenciada por el diablo. Y esto es justamente esta clase. La sabiduría TDA, la vamos a catalogar así, terrenal, animal y diabólica, tiene resultados, que producen resultados en la vida. Uno de ellos son celos amargos. Segundo, contención en el corazón. Tercero, perturbación. Y cuarto, toda obra perversa. Está incluida como el fruto de esta clase de sabiduría. De toda persona que se deja manejar por esta sabiduría va a tener estos frutos. Los frutos de esta sabiduría, empezando a mirar los celos amargos, las personas que nunca están conformes con lo que tienen, porque por más que tú trabajes y te esfuerces, siempre va a haber alguien que le va a ir mejor que a ti, siempre va a haber alguien. Tú estudias, te esfuerzas y hay otro que le va mejor que a ti. Y la persona que no sabe en su interior, que no aprende a vivir la vida con sabiduría y con contentamiento, empieza a mirar lo que el otro tiene, a desear lo que el otro tiene y a tratar de esforzarse para alcanzar lo que el otro tiene. Entonces comienza a vivir una vida de celos amargos en su interior, las frustraciones en su alma porque no alcanza a tener, no puede tener y comienza a sufrir en su interior. La contención en su corazón,
Allí cuando miramos la contención al corazón, es la perturbación del corazón. Cuando el corazón se perturba, la mente está perturbada, la persona no logra tener paz en su alma, paz en su interior, porque esto es fruto de alimentar nuestra vida con la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. La contención del corazón también tiene que ver que la persona no logra tener su corazón feliz, no logra estar contento en su alma. Entonces, al no lograr esto, vivo una vida de insatisfacción. Nada me llena mi alma, nada hay que llene mi corazón. Aunque deseaba esto, luché por tenerlo, y cuando lo tengo, pienso que voy a ser feliz con esto que alcancé. Resulta que sigo siendo infeliz, porque termino dándome cuenta que la motivación era los celos que tenía. Y cuando yo logro esto, la otra persona ya logró otra cosa mucho más grande. Entonces nunca jamás me llena mi alma. ¿Por qué? Porque la sabiduría que impulsa mi vida es la equivocada. La perturbación, la persona perturbada, las personas que están así con su mente totalmente turbada, ¿entiendes? Que están luchando, un doble ánimo, descontento con todo. Y cuando están permanentemente enojados, todo lo que pasa les produce un sufrimiento. Si trabajan, porque trabajan, sufren porque como que es una maldición el trabajo. Y si no tienen trabajo, se enojan porque no tienen trabajo. Entonces, nunca están conformes, no les gusta el frío, no les gusta el calor, no les gusta el otoño, no les gusta la primavera, no les gusta nada, porque su corazón está perturbado. Entonces jamás encuentran contentamiento en su alma, porque se dejan guiar por esa sabiduría que es de la tierra. Pensar que todo tengo que disfrutar y no darme cuenta que hay belleza y que hay sabiduría en todo. Entonces, cuando uno se deja solamente llenar su cabeza por el pensamiento de este mundo, me pongo a mirar un parque todo verdecito, prolijito, y mirar eso y decir, ¡qué belleza! Y pensar que la belleza es eso simplemente. Y voy a una parte desértica, como ser la planicie que hay acá arriba, y observo y digo, ¡qué horrible! ¿Por qué comparar esto horrible y esto bello? Si en todos los aspectos hay belleza, solamente hay que saber encontrarla. Entonces, cuando estoy en un lugar así horrible, me siento infeliz. Y cuando estoy en un lugar así que sea prestado, me siento feliz con una felicidad prestada, perturbación en el corazón. La persona aprende a amar el lugar, con la sabiduría de Dios, aprende a amar el lugar que le toca vivir y la familia que nos toca vivir. Amén. Y luego producen toda obra perversa, porque esta sabiduría no tiene límites, así que puedo robar, mentir, engañar, toda obra perversa, todo permitido, y esa es la que viene de las tinieblas. Pero sin embargo, la que viene de Dios tiene 8 características que son sumamente importantes. Primero, es pura, una sabiduría que es pura. Luego dice que es pacífica. Tercero, amable. Cuarto, benigna. Quinto, llena de misericordia. Sexto, de buenos frutos. Y séptimo, dice, no hay incertidumbre. Por lo tanto, significa que nos da seguridad. Y lo contrario, la incertidumbre. Y octavo, no hay hipocresía, por lo tanto hay sinceridad. Esta sabiduría que viene del Señor, qué linda que es esta sabiduría y qué maravilloso que es el fruto de esta sabiduría, la que viene del Señor. La coloqué de esta manera para poder escribirla, la terrenal. ¿Cómo es la sabiduría terrenal? Dice, la que piensan de este mundo, en esta tierra, la gente, la corriente de este mundo, lo que está de moda, dice, la picardía, la astucia, es una sabiduría de este mundo. ¿Me entienden? Cuando la persona habla con astucia, con picardía, es como que se cree más vivo, ¿me entiende?, que los demás. Hoy la gente se ha dedicado a robar, a engañar. Hay una infinidad de gente que está robando, engañando los comercios a través de las tarjetas, a través del teléfono, engañando a los abuelos, y se creen vivos, más vivos que los tontos que
por ahí no saben manejar la tecnología, que puede caer usted o yo, cualquiera de nosotros, y parecemos tontos, y ellos se consideran vivos, ¿entiendes? Porque se consideran más sabios. ¿Con qué sabiduría? Por supuesto que es la tiniebla, ¿entiendes? Pero a la final de todo, ellos van a vivir en la misma miseria, en la misma pobreza, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y a la final de todo van a terminar muriendo o perdiendo todo con una terrible vergüenza sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos. En cambio, aquel que decide prosperar trabajando, esforzándose a través del mérito, a través del esfuerzo, a través de la dedicación, esa persona va a vivir en paz. Y esta es la sabiduría que viene del cielo. ¿Cuántos dicen amén? La animal, la puse acá, es la que proviene de los instintos, de las reacciones, movidos por el hambre. El hambre sería ese instinto de ahí está. La ley del más fuerte. En la sabiduría animal manda el más fuerte. El pez grande se come al pez chico. La sabiduría animal, ¿me entienden? En donde los negocios se maneja esta sabiduría. En donde el negocio grande se come al chiquito, ¿me entienden? La persona más fuerte destruye al más pequeño. La que es territorial es animal, es de sabiduría, ¿me entiendes? Este es mi territorio y acá no te metas, ¿no? Y esto también se mete en la iglesia. En la iglesia también pasa esto, gente que se considera dueña de un lugar de trabajo, dueña de un ministerio, dueña de un espacio, y como que le tocaste algo, no, esto es mío, no, acá no te podés meter. Esa es animal, le salta el león de adentro, el lobo adentro, el zorro adentro. Es animal esa sabiduría. Entonces, la sabiduría que tiene que ver con la violencia, el que grita más fuerte, esa es la sabiduría animal. Pensar que yo impongo mi razón a través de los gritos y de la violencia, esa es una sabiduría animal, que puede estar tanto en el hombre como en la mujer, ¿me entiendes? Porque es una sabiduría animal. Entonces, en cambio, la Biblia dice que las palabras suaves aplacan la ira. Entonces, si yo me guío por la sabiduría de Dios, voy a conversar, voy a hablar, voy a discutir de una manera totalmente distinta. Y finalmente la diabólica, primero la que nos aleja de Dios. La fuente es distinta, porque la fuente de buscar el poder, de buscar la solución de tus problemas en Dios, la fuente es distinta. Entonces, cuando la persona busca por esa sabiduría diabólica, busca meterse en cosas de ocultismo, meterse en la fuente que no proviene del cielo, de donde dice, bueno, mientras yo me sane, no me importa de dónde venga. Hay gente que dice, no me importa de dónde venga. Ir a un curandero, un parapsicólogo, ir a un brujo, ir a un hechicero o ir a una iglesia, le da todo lo mismo. No es lo mismo, porque la fuente es totalmente diferente. Entonces, cuando uno entiende que la fuente de nuestra salud, de nuestra prosperidad, de nuestra paz, la fuente del amor, la fuente de nuestra familia, proviene del cielo, proviene de Dios, es porque la decidimos con convicciones y eso genera las decisiones correctas. Bueno, la sabiduría de Dios hay que buscarla, porque no hay que llegar sola, hay que buscarla. Cuando nosotros, dice Proverbios 2:3, dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia tienes tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia. Y Santiago 1:5 dice, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche a todos los que se la piden. Por lo cual la sabiduría hay que pedirla, hay que buscarla. Tiene mucho que ver con la lectura de la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios, que Dios te enseñe a tomar decisiones. Con esto no quiero decir que el creyente no tenga que estudiar, no tenga que capacitarse, que sea solo Biblia, Biblia, Biblia y oración. No es así. Porque el creyente tiene que estudiar, tiene
recibir conocimiento. Lo que la sabiduría de Dios le va a ayudar a aplicar el conocimiento en el momento preciso, porque le va a dar sabiduría para saber utilizar el conocimiento que tiene. Entonces, hay muchísimos remedios, pero el médico va discerniendo a través de su capacidad, de su experiencia, cuál remedio de acuerdo a cuál enfermedad aplicar. Pero ahora nos encontramos que los médicos no encuentran la sabiduría para saber con qué remedio aplicar a esta nueva enfermedad, que en realidad no es nueva, es vieja, pero todavía no se ha descubierto con qué remedio aplicarla, porque nos falta la iluminación de la sabiduría que viene del cielo para poder encontrar el remedio justo para esta enfermedad. Entonces necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Entonces, la sabiduría, aplicación de la experiencia, aprender de los propios errores en la vida que nosotros cometemos, aprender de los errores de otros, eso es mejor. ¿Por qué? Porque no tengo que sufrir. Pero si yo veo que al otro le fue mal con su matrimonio porque empezó a salir, empezó a andar de acá para allá, empezó a no respetar, empezó a faltar en su casa, a no proveer, y me doy cuenta su matrimonio fracasó, bueno, eso no tengo que hacer. Entonces ya aprendí. Entonces, en cambio el necio dice, no, yo tengo que probar todo. Bueno, así te va a ir en la vida, así vas a sufrir en la vida, porque no podés aprender de la experiencia de otro. Yo puedo aprender de la experiencia de mis padres, de los errores de mis padres. Puedo aprender de los errores de otros. Puedo verle a usted, darme cuenta que algo le pasó, que se fundió su negocio porque empezó a gastar mal su dinero. Y si yo aprendo de eso, le observo y aprendo y digo, no, ese camino es incorrecto. Entonces aprendo, Dios me abre los ojos para ver y aprender de la vida de otras personas. Amén. Así que observe y va a aprender. Y va a tener experiencia, ¿me entiendes? Y cuando usted se equivoque, deje que los demás vean también, porque eso también le va a ayudar a otro a evitar nuestros propios errores. Aplicar la Biblia en nuestra vida, recibir los consejos de Dios. Muy bien. El tercer punto es la aplicación de esta sabiduría. ¿Cómo aplicamos esta sabiduría? La pregunta arranca, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Así arrancaba el versículo 13. ¿Quién se cree sabio y entendido entre nosotros o entre vosotros? ¿Quién se cree sabio y entendido? ¿Alguien podría decir, yo soy sabio? Bueno, podríamos aplicarlo como un arrogante, tal vez. Nadie querría atribuirse ese título. Decía alguien, lo único que sé es que no sé nada. Por mí, ¿no? Y él aplicaba como de una falsa humildad, porque era un hombre que sabía mucho. Pero miramos lo que enseña acá. Primero la respuesta silenciosa a esto, y dice así el texto que acabamos de que leímos, dice, muestre que se cree sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si alguno se cree sabio, la respuesta es silenciosa. Muestre su buena conducta en una forma sabia y silenciosa. Y después está la otra, la respuesta jactanciosa, que dice el versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquel que se jacta de lo que no tiene, se jacta de lo que no tiene. Entonces, encontramos esta jactancia de lo que no tenemos, esta apariencia, esta forma de vivir la vida aparentando lo que no soy. Es una forma equivocada de vivir la vida. Hay gente que de repente quiere vivir como los demás o mostrar que le va bien como a los demás. Y cuando uno quiere vivir la vida así, va a vivir equivocado, porque cada cual tiene que vivir su vida de acuerdo a sus posibilidades, a su economía, así como tenemos que vivir la vida. ¿Entiendes? Hay gente que por vivir aparentando cosas, se compra determinada ropa que tal vez le sale todo el sueldo que gana en una ropa para decir, yo vivo o me puedo comprar esta marca de ropa o de campera, para mostrar. Se compra un reloj caro y anda así, para que todos vean que tiene un reloj. Se compró una remera
acá y hace un frío barro como hoy y anda sin campera, sin nada, para que los demás vean que hay una remera. No importa que haga frío, pero quería mostrar que había una remera. Entender que cuando nosotros queremos vivir la vida de otros, nos olvidamos de vivir la vida nuestra, la vida que nos toca vivir a nosotros. Y aquí está nuestro gran problema. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre nuestro carácter, para que la sabiduría de Dios moldee nuestro carácter. Lo primero que tenemos que aprender a hacer. Por lo cual allí dice que pura, pacífica, amable, benigna. Entonces, lo primero que Dios nos manda es que si alguno recibe sabiduría de Dios, vamos recibiendo la sabiduría de Dios, trabaje sobre su carácter. Deje que Dios te moldee, te saque las manos, te saque el desánimo, te saque los celos, te saque la depresión interna, te saque el desánimo, la falta de fe. Que Dios actúe en tu vida, moldee tu carácter. Lo segundo, que moldee nuestras intenciones. ¿Con qué intenciones hacemos las cosas? ¿Cuál es la intención con la cual nosotros ayudamos? ¿Cuál es la intención con la cual nosotros llevamos un alimento? ¿Cuál es la intención con la cual nosotros hacemos tal cosa u otra cosa? Que Dios moldee tus intenciones. Porque cuando tus intenciones son aparentar algo, vos vas a endeudar a tu familia para aparentar algo. Tenemos una idea así, que nosotros no podemos regalar lo que no tenemos en casa. ¿Por qué planteamos esa idea? Porque ¿por qué voy a yo regalar algo que ni siquiera me lo puedo comprar para mí? Es injusto eso. El judío tiene un pensamiento que es el siguiente: la mejor fruta la comen ellos y la siguiente la exportan o la venden. ¿Por qué usan ese pensamiento? Porque ellos consideran que ellos son dignos del trabajo que merecen. En cambio nosotros, la mejor manzana, la mejor ciruela, el mejor trigo, bueno, todo eso se exporta. Y lo que queda, se come. Y ahí es donde nosotros tenemos un pensamiento que no merecemos lo que trabajamos. Pero eso hay que romperlo. Por lo cual, aquí es donde tenemos que entender nuestras intenciones, entender cómo podemos trabajar correctamente. Lo siguiente, tercero, trabajar sobre nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hace algo? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos ataca? ¿Con qué sabiduría reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante los problemas? Nos quedamos sin trabajo. Justo ahora, en medio de todos los problemas económicos, nos quedamos sin trabajo. ¿Cómo reaccionamos ante una adversidad así? Entonces, la sabiduría de Dios nos ayuda a reinventarnos, nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a entender que por más que se nos cierre una puerta, se nos van a abrir otras puertas en nuestra vida. Cuando nos pasan cosas en la vida, como una muerte, como nos quedamos solos, como se nos golpea la economía, ¿qué hacemos? Pues la sabiduría de Dios nos va a enseñar que Dios se encarga de las personas, que Dios tiene cuidado de nosotros, por lo cual dijo el Señor: mirad las aves del cielo, que no tienen granero, no hilan, ni guardan en ningún lugar, sin embargo, todos los días, Dios las alimenta. Entonces, eso nos da paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad. Lo cuarto, tenemos que trabajar sobre nuestros frutos. Los frutos, porque allí justamente menciona los frutos de esta sabiduría. Entonces, al mencionar los frutos de esta sabiduría, dice: llena de misericordia y de buenos frutos, menciona el texto, de buenos frutos. Entonces, cuando nosotros trabajamos sobre nuestros frutos, empezamos a producir buenos frutos. Y cuando hablamos de buenos frutos, obviamente nos estamos refiriendo al fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Cuando trabajamos sobre los frutos, entonces dejamos que Dios produzca a través de su Espíritu ese buen fruto en nuestra vida para que los demás disfruten. Qué lindo es cuando te atiende alguien amable. ¿No es lindo eso? Cuando uno va a un lugar y te atiende: ¿qué querés? ¿A qué viniste? Entonces uno se da cuenta que el fruto de esa persona es medio horrible. Pero cuando llegás a un lugar, entras y te recibe con una sonrisa: qué lindo que llegó,
qué bien, bienvenido, y te dan la bienvenida, te hacen sentar en un lugar privilegiado, te hacen sentirte como en casa, te hacen sentirte querido. Qué lindo es comer ese fruto, no es lindo comer ese fruto, pero es el fruto de otro, pero usted lo disfruta, porque la otra persona produce un fruto para que usted lo disfrute. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué lindo es cuando uno encuentra a alguien con mansedumbre, que está lleno de problemas y viene alguien que lo insulta, lo trata mal, y la persona recibe eso mal, lo digiere y en lugar de devolver mal por mal, lo transforma en el bien y devuelve el bien. Estaba Mandela, entró en un restaurante después de salir de la cárcel y estaba en el restaurante y había un hombre solo comiendo en una mesa y él estaba con su comitiva allí sentado. Él vuelve a ser presidente y lo llama y le dice, lo invita a que se siente en la mesa a comer con ellos. Y el hombre viene y se sienta y empieza a comer y empieza a temblar, a temblar, a temblar. Y comía hasta que terminó su comida, ¿me entiende? Y se fue el hombre que estaba invitado a la mesa de Mandela. Y entonces le pregunta, ¿estaba enfermo ese hombre? ¿Por qué temblaba tanto? Y entonces la guardia dice, no, debe haber estado muy enfermo, por eso temblaba y se sintió tal vez admirado de que usted lo invitara. Y él le dice, no, ese hombre era el guarda de la cárcel donde yo estuve preso. Dice, y ese hombre cuando me traían la comida, él me la tiraba al piso y me orinaba la comida y después me orinaba la cabeza. Y no es que yo no lo conocí, yo lo conocí, pero yo lo invité a comer porque yo no le voy a devolver el mal que me hizo, sino que le voy a devolver el bien. Y así fue como él transformó todo lo malo que le dieron, lo transformó en algo bueno para los demás. Entonces, la sabiduría de nuestro fruto es sumamente importante, porque es la capacidad de transformar el mal en bien, de cambiar el mal que yo recibo en algo bueno que yo puedo producir. Y yo lo bueno que produzco, lo produzco si el Espíritu Santo está en mí. Puedo producir algo bueno para los demás. Si no, comienzo a vengarme de la vida. Por eso hay tanta gente mala, enojada. Porque es también un mecanismo de defensa. Cuando en el trabajo a una persona lo retan, lo castigan, esa persona, si no sabe transformar el mal, llega a su casa y se enoja con la esposa, la reta, la golpea. Y la mujer se da vuelta y se la agarra con los hijos. Y los hijos se dan vuelta y se la agarran con el gato. Le digo el gato. ¿Por qué? Porque la gente no sabe transformar el mal en bien. Solo los hijos de Dios tienen que usar esa sabiduría. Espero que usted no se la agarre con el gato. Que usted lo haga. Quinto, debemos trabajar sobre nuestra seguridad. Allí dice, sin incertidumbre. Y la incertidumbre significa la falta de seguridad. La gente está confundida, tiene muchos miedos, ya esto es al final, mucho temor, tiene una inseguridad tremenda en la vida, de cómo vive, de cómo tomar decisiones, de cómo actuar, mucho más en este tiempo. Y aquí es donde los hijos de Dios tienen que saber lo que creemos. Usted tiene que saber lo que cree, tiene que tener la plena certeza de lo que usted cree, de lo que está creyendo en Dios, en su palabra, en su promesa, en su eternidad. Aun si nos tocará pasar por la muerte, saber que es mejor morir que vivir. Aunque parezca mejor vivir, pero sin embargo a los ojos de la eternidad es mejor morir que vivir. Cuando nosotros estamos en la incertidumbre que la gente sufre, nosotros tenemos que tener seguridad de saber, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y aún de las cenizas me levantará. La seguridad de la resurrección, la seguridad de la vida eterna.
tener la seguridad que no vamos a morir hasta que Dios no lo diga. Ninguno de nosotros va a morir hasta que Dios no lo diga. Porque a pesar de todo lo que pase, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Amén. Y eso es lo importante, vivir con esta seguridad, si no vivimos así, vivimos llenos de miedo. Y lo último, dice, trabajar sobre nuestra sinceridad. Me falta una más todavía. La sinceridad, porque dice así, dice sin hipocresía. Y cuando trabajamos sobre nuestra sinceridad, tiene que ver que nosotros tenemos que ser leales, auténticos, ser quienes somos, ¿entienden? Sacar el buen fruto de nuestra vida, pero no mostrar una imagen que no somos, no mostrar una sonrisa que no tenemos, no mostrar una alegría falsa, no mostrar un amor falso, sino un amor verdadero, un amor genuino. Y esta sinceridad es la clave de ser una persona sabia. Y el último que dice así, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Trabajar sobre nuestra siembra. Trabajar sobre nuestra siembra. Necesitamos trabajar con la buena siembra del Evangelio. La gente necesita que prediquemos de Jesucristo. La gente necesita que le hablemos del amor de Dios. La gente necesita que le hablemos de lo más lindo que ha pasado en nuestra vida, que es haber conocido a Jesucristo en nuestro corazón. Por lo tanto, esta es la sabiduría que viene de Dios. Si usted se deja llenar y alimentar, y la fuente de su sabiduría es la de Dios, usted va a tener este hermoso fruto que produce Dios en el corazón de sus hijos. Amén. Vamos a orar al Señor. Recuerde que esta sabiduría hay que pedirla, hay que buscarla, hay que clamarla a Dios, que te enseñe a vivir sobre todo los momentos más difíciles, los momentos que la vida te golpea, los momentos en que tu economía se quiebra. Ahí donde más hay que clamar a Dios y hay que pedir a Dios que te dé sabiduría cómo vivir en este tiempo, cómo actuar en este tiempo que estamos viviendo, cómo utilizar las palabras justas para el corazón que sufre. Veo qué difícil que es hablar cuando a alguien se le ha muerto un ser querido, porque no sabemos qué decir, no sabemos qué hablar, pero que Dios te dé sabiduría y palabra de consuelo en tu boca, para que tus palabras sean realmente como un bálsamo para el corazón herido y lastimado. Amén. Le invito a ponerse de pie, por favor. Y oramos al Señor nuestro Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, te doy gracias, muchas gracias, porque tú nos diste la oportunidad de conocerte, porque hemos abierto nuestro corazón a Jesús. Jesús es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Señor, quiero rogarte que tú nos des esa sabiduría, que entre en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y que nos ayudes a recordar todo lo que nos has enseñado, que nos ayudes a recordar tu palabra, a leerla, a buscarla, a amarla, a escucharla, a escudriñarla y a aplicarla a nuestra vida, oh Dios. Te pido que nos des sabiduría para saber utilizar tu palabra en los momentos más difíciles, para saber escuchar el consejo divino en nuestro corazón, abrir nuestra mente al consejo que viene de parte de Dios. Ayúdanos a guiar a nuestra familia conforme a tu sabiduría, a la sabiduría que viene de lo alto. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera nuestro tiempo, nuestra vida, que podamos contar nuestros días, oh Dios, y darnos cuenta de que nuestra vida es pasajera, pero ayúdanos a dejar un legado en esta tierra para que la gente pueda recibir lo que queda, puedan recibir el mensaje de Dios que guíe su propia vida. Señor, queremos bendecirte, queremos honrarte y te damos las gracias por estar vivos, las gracias por estar sanos, te damos las gracias por tener comida en nuestras mesas, las gracias por tener trabajo en nuestras vidas, te damos las gracias por tener una iglesia y por poder creer en nuestro Dios y por poder tener una familia que nos quiere y que nos ama. Señor, ayúdanos a vivir nuestra vida agradecidos por todos los momentos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Así como nos decía Roberto, un abrazo, un beso. Cuando uno tiene los seres queridos, hay que amarlos, hay que cuidarlos, porque no se puede abrazar un cajón. Por lo tanto, ahora que lo tiene con vida, que no hay posibilidad de que se contagie porque está sin ningún virus, que usted lo puede tocar, que lo puede abrazarlo, tóquelo, apriételo, dígale que lo ama, que lo quiere. Porque cuando nosotros aplicamos el amor a todas las cosas, el amor potencia la vida de la gente. El amor potencia la capacidad creativa de las personas. El amor despierta la inteligencia de los seres humanos. El amor despierta a nuestros hijos, los hace más capaces, más inteligentes. El amor despierta el alma de las personas. Por lo tanto, aplique el amor a su vida y aplique esa forma de vivir, que cada momento, disfrute cada momento que tenga. Que Dios les bendiga a todos los papás, que pasen un lindo el Día del Padre, y a los hijos que puedan agasajar a sus padres, que los tienen, los puedan abrazar y querer. Y que el Señor nos guarde en este tiempo. Muchas bendiciones para todos.